país. ¿Qué está pasando en la ciudad? Se lo vamos a preguntar a ella. Elina, Sebastián Carbone y Camila Mateo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿cuál es la realidad de Gualeguaychú en este tema? Bueno, no escapa la realidad del país y de la provincia, digamos. Ujú. Estamos, digamos, han aumentado los casos de dengue a nivel de la ciudad. Igualmente tenemos como un atraso en nuestro laboratorio de referencia por la gran cantidad de muestras que reciben de toda la provincia, así que tenemos muchos casos en estudio. Pero bueno, cuando a veces salen el fin de semana, salieron resultados, digamos, emitieron resultados y por ahí aumentan los casos de golpe porque, bueno, por el atraso, yo creo que habían salido como 200 resultados de toda la provincia, entre ellos los de Gualeguaychú, y Sí, ahí como que vamos aumentando, digamos, sí. pegamos saltos en el número de casos. Hoy tenemos, hoy a la mañana tempranito, porque ahora no he mirado, pero teníamos 32 casos confirmados. Sí. Se habían descartado 16, esto desde enero, desde el 1 de enero yo los contabilizo, y tenemos 56 casos en estudio, digamos, como que es mucho la cantidad de casos en estudio que tenemos, que bueno, algunos por ahí después se descartan, otros quedan pueden llegar a quedar en estudio porque no digamos, no corresponde la toma de muestra, porque a veces se toma muestra en forma muy temprana o se confirmarán, pero bueno, a medida que van saliendo, esto es dinámico, van cambiando los números. ¿Hasta cuándo se prevé que dure esta ola de casos de dengue? Generalmente suele bajar una vez que ya termine el calor. ¿Hay Y o está previsto cuándo puede empezar a aflojar? no, la verdad que no, es muy difícil, digamos, dar una predicción sobre este tema. Generalmente, digamos, los brotes que hemos tenido anteriormente, 2020, seguimos marzo y hemos tenido brotes hasta Semana Santa en abril. Hemos tenido casos muchas veces. La particularidad del 2023 es que no dejó de haber casos de dengue en algunas provincias del Hmm. norte del país, que es la primera vez que se da. Digamos, hubo casos en forma sostenida incluso en invierno, provincias como Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y demás, que esto es bastante raro, pero bueno, va cambiando, digamos, el clima, bueno, hay determinadas cuestiones por las cuales se ve que se dio esto, y después pasa que, digamos, por el movimiento de gente, vacaciones, incluso vacaciones de invierno, porque no dejó de haber casos en invierno, sí, empieza como, digamos, los primeros casos generalmente son importados y después como el vector está, sigue estando, hay que trabajar todo el año sobre este tema, después, digamos, dejan de ser casos, digamos, importados para ya ser casos autóctonos, digamos, se van contagiando acá en personas que no tienen antecedentes de Claro. viaje. Esa fue la particularidad del 2023, por eso es Mm. difícil de predecir, pero bueno, nosotros suponemos que esto va a continuar Sí. marzo seguramente. ¿Y hay zonas de la ciudad que estén más afectadas? ¿Esos casos que han dado positivos son de determinado Sí, lugar de la ciudad? sí, empezamos primero en la zona del barrio Hipódromo, eh, por ahí, por calle Ciclomé, La Valle, por ahí cerca de la plaza del barrio Hipódromo, en esa zona, Ujú. un grupito, y después, bueno, y el foco es un foco que siempre se repite, la verdad que en los brotes que hemos tenido, es que ahora está como centrado acá en el barrio de La Milagrosa y en el barrio del Hospital. En 2020 también nos pasó exactamente lo mismo, es en la misma zona, está concentrado acá te diría, 8, 10 manzanas más o menos, barrio de La Milagrosa, y ahora está como se está desparramando, el epicentro está ahí, se está como desparramando, digamos, porque el mosquito tiene digamos, una autonomía así de vuelo de 100 metros. Por Ujú. eso cuando se hacen los bloqueos se trabaja sobre la manzana del caso y sobre las manzanas alrededor del caso. Pero bueno, si se van contagiando y el mosquito, digamos, va contagiando a otros vecinos y ahora el principal foco, si bien tenemos algunos casos en suburbio, en la zona norte, bueno, así puntuales, el mayor foco lo tenemos acá en el barrio La Milagrosa y en el barrio del Hospital. Elina, buenos días. Sí, ¿Eso buen día. a qué se debe, digamos, que se concentre el mosquito con, digamos, que porta el dengue en determinadas zonas de la ciudad y no en otras?
Y hay que ver los índices larvarios, digamos, sobre ese tema trabaja la veterinaria municipal con las ovitrampas. Digamos, hay zonas que tienen mayor índice larvario y bueno, hay que trabajar sobre esas zonas. La verdad que bueno, que nos llama la atención, eh, tenemos la manzana de vialidad, también hay que trabajar mucho en el tema gomerías, el mismo hospital tiene mucho verde, mucho... el año pasado se había hecho una limpieza, o en 2020 también, y se había quedado muchas cosas de la obra. eh, la verdad que es una zona complicada. Nosotros en su momento también tuvimos en cuenta que había una distribuidora de cerveza que estaba lleno de cajones, que también juntan agua. Bueno, ahora creo que ya no está más, creo que pasó a ser un depósito del supermercado. Ujú. Eh, pero bueno, la verdad que eso es una vigilancia larvaria que hay que hacer todo el año y ver cuáles son las zonas, pero realmente es como que las zonas se repiten. Es un tema que, bueno, va a haber que verlo mejor y después evaluar a ver qué es lo que encontraron en esa zona, digamos, cuáles pueden ser los potenciales criaderos. Está la manzana de la Capilla. Habría que trabajar un poco más en esa zona, a ver dónde está el problema, digamos. Claro. Y el tema de los síntomas, para que la gente que nos escucha por ahí tenga esta Ujú. información, ¿cuáles son los principales síntomas que nos dan cuenta de que podemos llegar a tener dengue? Bueno, digamos, nosotros estamos hablando, digamos, porque hay varias enfermedades que empiezan en forma similar. No nos olvidemos que también en el verano estuvo circulando COVID, Ujú. eh, y todavía hay alguno que otro caso, 2 o 3 casos tuvimos la semana pasada. Pero dengue no afecta las vías aéreas respiratorias como COVID, que puede producir dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria y demás. Dengue se caracteriza por fiebre alta, fiebre de más de 38 grados, dolor de cabeza intenso, generalmente un dolor de cabeza que está centralizado atrás de los ojos, que se llama dolor retrocular, dolores musculares, dolores articulares, pueden tener náuseas, vómito, diarrea. eh, bueno, depende a veces también de lo que está circulando, digamos, porque hay 4 serotipos de dengue 1, 2, 3 y 4, que hemos visto, digamos, uno de los primeros brotes circuló dengue 1, después en el otro circuló dengue 2 y a veces difieren, pero básicamente son esos los síntomas. Después que se va la fiebre, digamos que se retira la fiebre, pueden aparecer algunos otros síntomas que siempre se les da pautas de alarma. El médico le da pautas de alarma, digamos que puede aparecer un dolor abdominal intenso, puede aparecer sangrado en las encías, Ujú. por nariz, digamos, eh, un dolor abdominal intenso con vómitos persistentes. Bueno, esas son todas pautas de alarma que pueden aparecer después de la fiebre. Cuando se retira la fiebre pueden aparecer otros síntomas que son síntomas que hay que tener en cuenta, que son de alarma y que tienen que volver a consultar al médico. Pero en general, fiebre alta, dolor de cabeza, con dolores musculares, dolores articulares y acompañados de vómito, náusea, algunos tienen diarrea, otros dolor abdominal, que es lo que Ujú. Eh, eh, estamos viendo. Elina, el cuidado para tener con los hijos es el repelente, digo, más allá de lo que uno puede hacer en su casa Claro, después con cambiar el agua, no el sé, del vector, perro y las cosas que uno puede hacer claro, para colaborar. claro, claro, porque mucha gente, bueno, primero, a ver, la gente por ahí se está confundida con el tema del aislamiento, que como que lo vamos a aislar como cuando tuvimos la pandemia. Digamos. El aislamiento se llama aislamiento entomológico. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que evitar que al enfermo, sobre todo en ese periodo febril, que es cuando más contagia, lo piquen los mosquitos. Ese mosquito pique a otra persona y así se hace la cadena de transmisión a través de un vector que es el mosquito. Eso es fundamental, digamos, ese aislamiento lo tenemos que mantener con repelente. Digamos, el paciente tiene que estar con repelente cada 2 horas, cada 3 horas, si es el verde que es más concentrado, lo podemos espaciar hasta 6 horas. De noche, pastilla para los mosquitos, espirales, lo que se usa en una casa. Sí. Pero es fundamental, digamos, evitar la picadura de los mosquitos. Después, comentan, bueno, fui al parque, está lleno de mosquitos.
fui a una plaza, está lleno de mosquitos. Este vector está dentro de nuestras casas, eso es lo que le tiene que quedar claro, no es el mismo mosquito que está en una zona, en un parque, por ejemplo. Es un mosquito que es domiciliario. O sea que el trabajo lo tenemos que hacer nosotros en cada una de nuestras casas, limpiando los patios, teniendo el césped cortado, insisto en las piletas, sobre todo las pelopincho, que ya no se van a usar, vaciarlas, limpiarlas y que no junten agua de lluvia. El mosquito se desarrolla, pone sus huevos en agua limpia. Puede ser una tapita de gaseosa, puede ser una bolsa que ha quedado tirada en el patio, un juguete, una maceta, Claro. Tanques sin tapa, canaletas, rejillas, digamos, hay mucho para hacer dentro de nuestra casa. ¿Ah? Hay que trabajar mucho, por eso, bueno, hay que ver este barrio, ver un poco el tema de los patios que después se irá evaluando y bueno, y yo creo que vamos a tener que sentarnos y ver y trabajar a futuro porque, digamos, no es la primera vez que empiezan en esta zona, se concentran los casos. Elina, te agradecemos enormemente el tiempo, un beso. No, por favor, gracias a usted. Hasta pronto. Elina Villarruel, del Nodo Epidemiológico del Hospital, describiendo la situación actual que vive la ciudad, que no es ajena a lo que está pasando en otros lugares del país, algunos naturalmente mucho más comprometidos, pero en Gualeguaychú ya hace un tiempo, lo decía ella recién, hay casos autóctonos, hay que cuidarse, hay que estar pendiente en tu casa de que no se acumule el agua en ningún tipo de recipiente. Pasa mucho esto que por ahí queda un juguete de los chicos en el patio y que se junta el agua ahí. Bueno, hay que estar atentos y después usar repelente. Sí, bueno, las piletas, ¿no?, que menciona Belina. Ahora, bastante, digamos, como llamativo esto de que se concentre en algunos barrios de la ciudad y la pregunta de por qué en esos barrios, Sí. ¿no? Por ejemplo, la zona de La Milagrosa, encima ahí tenemos un colegio, también Sí. está difícil la situación. Y dijo en el barrio Hipódromo también, que es donde se habían detectado casos. Hay algo que me parece que es interesante de lo que dijo Elina, es que el mosquito que te pica en el parque o te pica en una plaza es el mosquito común, Sí. que hincha nada más y que Sí. te hace las ronchas esas horribles que te pican, pero no es el que transmite O sea, el hay que dengue tener cuidado en los hogares, ¿no? en los hogares. Le mando un abrazo a